Eh, y bueno, pues buenos días. Eh, ya pues se irán uniendo quienes puedan, necesito. Eh, pero creo que es hora de comenzar. Bienvenidos a la cuarta sesión de este curso de Evolución y Ecología de Polinizadores. Eh, También hoy pues contamos con Yuichiro y Ana Isabel. Les agradezco mucho por todo lo que han estado pues compartiendo con las estudiantes del curso. Creo que ha sido muy valioso. Eh, y pues hoy estábamos viendo un poco de los temas y va a estar bastante interesante. Vamos a conocer un poco el trabajo de Ichiro también. Entonces, yo por lo menos estoy emocionado por la sesión de hoy. Espero que se la disfruten bastante y pues ya la dejo con Ichiro. Muchas gracias, Sergio. Y sí, gracias por su presencia el día de hoy también. Bueno, sí, días a todos. Sí, entonces vamos a empezar la sección de hoy, el último módulo. Pero primero solo quería hacer un recordatorio sobre la entrega del deporte, ¿verdad? Para módulo 3 porque solo en esta sección eh, les dimos un poco de indicaciones específicas, ¿verdad? Como ya les mencioné, para esta sección, ¿verdad? Para el deporte de esta sección, cada quien puede escoger dos grupos, ¿verdad? Entre estos grupos siguientes. Y para cada grupo podría escribir el resumen del contenido, ¿verdad? Que tratamos en el curso y además podrían buscar y escoger alguna literatura, ¿verdad? Cualquier artículo está bien. También ya les compartimos los artículos científicos, ¿verdad? Y ya subimos a la carpeta. Entonces, ahí entre estos pueden escoger cualquiera, ¿verdad? Pero podrían escoger dos artículos en total, ¿verdad? O sea, un artículo para el grupo uno, ¿verdad? Un grupo seleccionado y también otro artículo para otro grupo, ¿verdad? Seleccionando. Entonces, en total, podrían trabajar con dos artículos, ¿verdad? Entonces, ya eché un vistazo a algunos deportes y no se cumplieron, algunos no se cumplieron estos requisitos, entonces, en ese caso, ¿verdad? Les pedimos un favor de agregar, ¿verdad? Las partes que faltan. Entonces, sí, por favor, Ivonne. Hola, entonces en realidad son dos artículos, no es S- uno solo, son dos. Ah, ok, es que había Sí, entendido así mal. es, ajá, sí, sí. Listo. Y parece, Eh, ujú. no, dale, continúa, disculpa. Sí, sí, sí. Así es, sí, exactamente. Entonces, recuerdo que a ti, a tu reporte solo falta un artículo, ¿verdad? Entonces, si posible, Sí, ¿verdad? Te agradecería, sí, trabajar con bueno, otro artículo, ¿verdad? Y enviarnos más tarde, ¿verdad? Sí, una gracias. pregunta que tengo es de resumen 4 de la sesión 4. Es Ujú. porque en realidad es la continuación como es lo mismo, pues digamos ya vemos ejemplos específicos de los distintos síndromes de polinización. Es un resumen como se venía trabajando con anterioridad, o sea, algo más pequeño o... Sí, pues no hay ningún otro requisito para la clase pasada de resumen. Sí, sí No, fui clara con... Ah, ok. para otros módulos no. Entonces, básicamente cada quien podría resumir como quiera, ¿verdad? O sea, igual que los anteriores, ¿verdad? Se puede resumir los contenidos en general, ¿verdad? Básicamente, de todos los contenidos en general. No se necesitaría escoger algún cierto tema ni grupo, ¿verdad? Sí, así es. Solamente Bueno, eso dale, para... Así, gracias. dale, gracias. No sé si hay otras preguntas o dudas. También la última parte de mi presentación, ¿verdad? Voy a dar algunas otras indicaciones, ¿verdad? Avisos.
Entonces, bueno, entonces ya vamos a empezar los temas de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a ver los temas de, bueno, polinización del mundo, ¿verdad? Crisis global de polinización. Pero antes de ver esos temas, solo faltan la parte de los estudios de caso, ¿verdad? Que no pudimos ver en la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ese tema adicional de módulo 4. Entonces, eso vamos a ver primero y después vamos a tratar de los temas de hoy, ¿verdad? Crisis global como efectos antropogénicos, ¿verdad? Efectos de los humanos, ¿verdad? Sobre la polinización y polinizadores también. Y en la última parte, como polinización del mundo, ¿verdad? Y voy a presentar los resultados de mi investigación sobre mariposas y también algunos visitantes florales, ¿verdad? En el bosque seco de Guatemala. Entonces, primero vamos a ver la parte de estudios de casos sobre polimorfismo floral y especiación de plantas. Ah, perdón, solo voy a agrandar. Sí. Bueno, el primer estudio es sobre polimorfismo floral, ¿verdad? En este caso es la variación de colores de flores, ¿verdad? De la orquídea que se llama Dactylorhiza samucina. Este estudio se realizó en Francia, ¿verdad? Y esta planta tiene dimorfismo, o sea, hay dos tipos, ¿verdad? En los colores de flores, el tipo amarillo, como estas, y morado, ¿verdad? Y estas dos flores, estos dos tipos, florecen en el mismo lugar, así, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y no secreta el néctar, ¿verdad? Igual que muchas otras orquídeas. Y se poliniza por los abejorros. Entonces, muy probablemente esta orquídea, ¿verdad? Como ya vimos en la semana pasada, atrae a los abejorros por algún olor, ¿verdad? Emitiendo algún olor parecido a feromonas. Y en este estudio, ¿verdad? Ellos cuantificaron como polinias sacadas de las anteras, ¿verdad? De las flores. O sea, esto es índice de éxito relativo de reproducción masculina, ¿verdad? Por la parte masculina. En cambio, como reproducción femenina, ¿verdad? Índice de reproducción femenina, ellos midieron las polinias depositadas a los estigmas, ¿verdad? Del pistilo y también midieron a la proporción de fructificación, ¿verdad? Y midieron estos índices, ¿verdad? En relación con la frecuencia de flores de tipo amarillo. Entonces, cuando hay menos flores de tipo amarillo, ¿verdad? Y cuando hay más flores moradas, ¿verdad? Sí. Entonces, la reproducción masculina de tipo amarillo, ¿verdad? Es más alto. O sea, cuando domina el tipo morado, el tipo amarillo tiene más éxitos de reproducción. También polinias depositadas en los estigmas y también la producción de fructificación son más altas, ¿verdad? Cuando hay pocas flores amarillas y cuando hay más flores moradas. En cambio, aquí, cuando hay menos flores amarillas perdón, cuando hay más flores amarillas y cuando hay menos flores moradas, ¿verdad? Entonces, la reproducción de flores amarillas es baja, ¿verdad? Sí. Y también reproducción femenina, ¿verdad? También se baja, sí, ¿verdad? Entonces, cuando domina el tipo amarillo, el morado sí tiene más éxito de reproducción. O sea, siempre la minoridad, ¿verdad? Las flores que menos frecuencia gana la mayoría, ¿verdad? Entonces, este tipo de selección se llama selección negativa según la frecuencia, ¿verdad?
En inglés se llama Negative Frequency Dependent Selection. Entonces, ¿por qué la minoridad siempre gana, verdad? Ahora vamos a ver el proceso de evolución para mantener este polimorfismo, ¿verdad? Bueno, primero, cuando domina el tipo amarillo, ¿verdad? Entonces, los abejorros aprenden que esas flores amarillas no tienen el néctar, ¿verdad? Porque hay más probabilidad de que ellos se encuentren y visiten las flores amarillas, porque hay más flores amarillas. Entonces, los abejorros empiezan a evitar las flores amarillas y tratan de visitar las flores moradas, ¿verdad? Más frecuentemente, porque ellos piensan que flores moradas podrían tener eh, alguna recompensa, ¿verdad? Por eso empiezan a visitar las flores moradas. Entonces, las flores moradas tienen más éxitos de polinización y reproducción porque se visitan más por los abejorros. Por eso, las flores moradas ya se reproducen más y se abundan más, ¿verdad? En cambio, el amarillo no se realiza polinización, ¿verdad? Tanto, entonces se disminuye, ¿verdad? Por la selección natural. Y luego se domina el tipo morado, ¿verdad? Entonces, después pasa el mismo, ¿verdad? Para las flores moradas también. Los abejorros ahora aprenden que el morado no tiene néctar y empiezan a evitar el morado y visitan las flores amarillas, ¿verdad? Más frecuentemente. Entonces, y luego el amarillo tiene más sexo, polinización y reproducción, ¿verdad? Y amarillo se aumenta y el morado se disminuye, ¿verdad? Y después se domina el tipo amarillo otra vez. Ah, así es el ciclo de como proceso, ¿verdad? Entonces, con este proceso se mantienen dos tipos de flores, ¿verdad? Entonces, este estudio fue el primero, ¿verdad?, en el que se verificó que el polimorfismo floral, ¿verdad?, se mantiene por hacer este tipo de selección, ¿verdad?, en relación con los polinizadores. Bueno, y el siguiente estudio es la especiación en el género Mimulus, ¿verdad?, de la familia Primaceae. En inglés se llama Monkey Flowers, que se realizó en California, ¿verdad?, Estados Unidos. Y ahora muchas especies de Mimulus, ¿verdad? Ya se trasladaron a este género, ¿verdad? Eristrante. Entonces, ahora estas dos especies se llaman Eristrante carinaris y Eristrante lewisi, ¿verdad? Pero, por lo menos en la presentación de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir usando estos nombres, ¿verdad? Y esta especie Mimulus cardinalis se poliniza por los colibríes y tiene color rojo, así. Y una característica es que tiene corola larga, ¿verdad? Sí, eh, que se adapta con el pico largo de colibrí, ¿verdad? Para que su pico se inserte así, ¿verdad? Para tomar el néctar. Y como vista frontal, ¿verdad? La corola es muy estrecha, así, ¿verdad? Y esta especie ofrece alta cantidad de néctar, ¿verdad? Entonces, todas esas características son muy típicas de las flores polinizadas por las aves. O sea, a esta planta, ¿verdad? Se aplica bien el síndrome de polinización que vimos antes, ¿verdad? Y la otra especie, Mimus lewisi, se poliniza por las abejas y tiene color rosado, sí, ¿verdad? Y corola no es tan profunda, ¿verdad? Y más ancha. Y los pétalos de abajo, ¿verdad? Están proyectadas, ¿verdad? Así. Y estos pétalos sirven para los abejas, ¿verdad? Como una plataforma para aterrizar. Porque normalmente las abejas, ¿verdad? Y moscas y otros insectos se aterrizan aquí, ¿verdad? Principio, ¿verdad? Y luego entran, ¿verdad? A las flores. Entonces, estas partes son muy importantes, ¿verdad? Para que ellos aterricen
y también se muevan, ¿verdad? En sí. Y no ofrece tanta cantidad de néctar, ¿verdad? Entonces, estas características también son muy típicas de las flores polinizadas por las abejas. Y en la naturaleza, estas dos especies no se cruzan, ¿verdad? No se reproducen, pero ellos hicieron un cruzamiento artificial, ¿verdad? O sea, hibridación, para producir los híbridos, ¿verdad? Que tengan flores de diferentes colores, para investigar la frecuencia de vista cada tipo de flor, ¿verdad? Por los colibríes y por las abejas, ¿verdad? Y como les dije, los híbridos de estas dos especies tienen tanta variedad de colores, ¿verdad? Estas fotos son las colores de híbridos de la segunda generación, ¿verdad? F2. Y hay tanta variedad de colores y también forma, ¿verdad? Por ejemplo, esta flor, este híbrido, se parece casi igual que la flor de Mimus luisi, ¿verdad? Muy ancha la corola, ¿verdad? Y el color es rosado. En cambio, este híbrido es muy parecido a la flor de Cardinalis, ¿verdad? Muy estrecho y color rojo. Entonces, hay muchísima variedad, ¿verdad? Entonces, ellos cuantificaron la frecuencia de visita floral, ¿verdad? A cada tipo, ¿verdad? En relación con las características de flores. Y en esta figura, eje horizontal representa el coeficiente de regresión estandarizada, ¿verdad? O sea, análisis de regresión lineal múltiple. Y valores positivos representan que estos animales prefieren visitar las flores que tienen cada característica, ¿verdad? En cambio, los valores negativos representan que no prefieren, ¿verdad? O sea, evitan las flores de cada característica. Y como caracteres de flores, ¿verdad? Y los primeros dos, anto y caro, es concentración de antocianinas y concentración de carotenoides. Estos son los pigmentos que producen el color rojo, ¿verdad? Entonces, si la flor tiene alta concentración de estos pigmentos, ¿verdad? Eh, Se pone más rojo, ¿verdad? Así. Y tercero, es volumen de néctar, ¿verdad? Cantidad de néctar. Y el último es pétalos, ¿verdad? O sea, área proyectada de los pétalos. Entonces, primero, las abejas, ¿verdad? No prefieren visitar las flores que tienen antocianina y carotenoides, ¿verdad? O sea, las abejas evitaron estas flores más rojas, ¿verdad? Y también evitaron las flores que tienen mucha cantidad de néctar, ¿verdad? Y solamente prefieren las flores con pétalos más proyectados, ¿verdad? Sí. Y en la figura izquierda también representa el patrón de abejas. Y las varas negras son de colibrís, ¿verdad? Y el patrón de colibrís es contrario, ¿verdad? O sea, ellos prefieren las flores con alta concentración de antocianinas y carotenoides. O sea, flores más rojas, ¿verdad? Y también prefieren las flores que ofrecen más cantidad de néctar, ¿verdad? En cambio, los pétalos. Bueno, colibríes también tienen valores positivos, pero hay diferencias significativas, ¿verdad?, entre abejas y colibríes. Entonces, los colibríes no prefieren tanto, ¿verdad?, las flores con pétalos proyectados, ¿verdad?, como las abejas. Entonces, esas diferencias muy claras, ¿verdad?, entre abejas y colibríes. Entonces, y justamente la característica de las flores que visitaron las abejas, pétalos proyectados, justamente son caracteres de esta flor, Mimus reusi. En cambio, las que prefieren los colibríes, ¿verdad? Son de justo esta, antocianinas, carotenoides y mucho néctar, ¿verdad? Esos son caracteres de Mimus carotenoides. Entonces, la preferencia
floral, ¿verdad? Está muy diferenciada entre las abejas y colibríes. Entonces, entre ellos y entre las poblaciones, bueno, que tiene estos caracteres, ¿verdad? Ya está bien establecida, ¿verdad? La especialización de polinización en cada población misma. O sea, las abejas especializan en las flores que tienen estos caracteres y los colibríes especializan en otras flores que estas características, ¿verdad? Entonces, son bien diferenciadas y especializadas. Por eso, entre ellos, se estableció el aislamiento reproductivo, ¿verdad? Porque ya no hay como intercambio de genes, ¿verdad? Entre estas poblaciones. O sea, ya no pasa flujo genético, ¿verdad? Porque los pólenes de estas flores no se trasladan a estas flores y tampoco los pólenes de estas flores no se trasladan y no se polinizan aquí, ¿verdad? Entonces, ahora se establece el aislamiento reproductivo y pasó la especialización, ¿verdad? Y se establecieron estas dos especies, ¿verdad? Entonces, esa es una evidencia muy firme, ¿verdad? E importante sobre la especiación de plantas en relación con polinizadores, ¿verdad? Sí, este ejemplo, ¿verdad? Es muy parecido a otro ejemplo que ya vimos en el tercer módulo, ¿verdad? El género Mitera, ¿verdad? En Japón. Esas especies se polinizan por los moscas, ¿verdad? De la familia Misetophilida y bien establecido aislamiento reproductivo, ¿verdad? Porque cada flor, cada especie tiene diferentes olores, entonces, y diferente especie de mosca, ¿verdad? Se atraen, ¿verdad? Entonces, ahí también se establece el aislamiento reproductivo y sucedió la especialización, ¿verdad? Eh, hasta aquí estudios de casos de la evolución de plantas relacionando con los insectos, ¿verdad? Creo que alguien levantó la mano, ¿verdad? No sé si hay algunas Sí, preguntas. sí, 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 Ajá. fui yo. Ah, sí, Ven, yo te dígame, por favor. pregunto, en esa gráfica y en la gráfica que acabas de mostrar y en lo que Ujú, acabas de concluir, entonces, de acuerdo con este estudio, es evidente que para las abejas no es importante el color, porque dice que, pues se dice pues, en las gráficas que ellas no visitan las plantas, o sea, no son tan llamativas las plantas por el color de la flor, sino ujú, por el tipo de pétalos, la disposición que reciba, pues como la abeja. ujú. Sí, Eso así es lo es. que, sí, es así, Ajá. ¿cierto? Es lo que acabas de decir. Perdón, tú dijiste que para las abejas los colores No son no tan son... importantes en este estudio, en el de Mimulos. Sí, Ah, sí, sí. sí, sí. Bueno, lo que pasa es que no necesariamente como no importante, ¿verdad? O sea, sí importante porque por eso ellos también reconocen los colores, ¿verdad? Por eso, como evitaron las flores rojas, flores, ajá, y evitaron las flores rosadas, ¿verdad? Entonces, esa preferencia, entonces, no es la cuestión de importancia ni, ¿cómo se llama? Capacidad, ¿verdad? Lo que pasa es que factor de colores siempre muy importante para casi todos los organismos, ¿verdad? Lo que pasa es que abejas bueno, otra vez presento estas figuras, ¿verdad? Lo que pasa es que las abejas en esta figura representa que no vistaron tanto, ¿verdad? Las flores que contienen más antocianinas y carotenoides, o sea, no vistaron tanto, ¿verdad? Las flores más rojas, ¿verdad? Entonces, este resultado también representa que entonces ellos prefirieron más las flores que no tienen tanta concentración de antocianinas y carotenoides, ¿verdad? O sea, como estas flores, ¿verdad? Que están aquí, más rosadas, sí vistaron. Por eso salieron estos resultados, ¿verdad?
En cambio, en el caso de colibríes, bueno, como ya vimos, ¿verdad? Las aves generalmente tienen la capacidad de detectar eh, los espectros rojos, ¿verdad? Por eso eh, reconocieron estas flores más rojas y vistaron más, ¿verdad? Las flores rojas. Entonces, es la cuestión de preferencia, ¿verdad? Entonces, las abejas sí detectan los colores y después seleccionaron estas flores, ¿verdad? En cambio, colibríes también tienen otra capacidad, entonces, de vista, ¿verdad? Visión, entonces, y prefieren otras flores. Entonces, para los dos organismos, los colores siempre importantes. La cosa es que hay diferencias de preferencia, ¿verdad? Entre estos dos grupos. Así está bien, ¿me entendiste? Sí, sí, gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Entonces vamos a seguir con el siguiente tema, ¿verdad? So, un momentito, por favor. También después del curso, ¿verdad? Voy a compartir estos artículos, ¿verdad? Por si les interesa, ¿verdad? A leer en más detalle. Entonces, el siguiente tema es sobre crisis global, ¿verdad? Los efectos de nosotros, los humanos, ¿verdad? Sobre la polinización. Como saben, ahora en el mundo hay varias amenazas, ¿verdad? Hay varios problemas que causan problemas ambientales. Y también en varias partes del mundo, ¿verdad? Están deteriorando los servicios de polinización y diversidad de polinizadores, ¿verdad? Debido a varios factores. Y en general, los factores que amenazan, ¿verdad? Para la polinización son estos cinco, ¿verdad? Primero, destrucción, fragmentación de hábitat, ¿verdad? Como deforestación, eh, también como urbanización, ¿verdad? Contaminación también. Y la segunda es agricultura intensiva, ¿verdad? Por ejemplo, uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y también cambio de uso de terreno, ¿verdad? Para la agricultura. Y el tercero es organismos introducidos, ¿verdad? Especies invasoras. Y el cuatro es parásitos y enfermedades. Y el último es cambio climático y calentamiento global. Entonces, vamos a ver uno por uno presentando algunos ejemplos de estudios, ¿verdad? El primero es destrucción y fragmentación de hábitat, ¿verdad? Como estas. Estas fotos tomé ya hace unos 9 años, ¿verdad? 2015. Este es un bosque de Santa Cruz, Verapaz, en Alta Verapaz, de Guatemala, ¿verdad? Cuando viste esta finca, ¿verdad? O este parque, ajá, el bosque tenía más árboles, pero como estos derechos. Y encontré muchas mariposas, como morfo azul y mariposa que se llama 88, ¿verdad? De la familia ninfárida. Por eso logré tomar muchos datos de esa mariposa, ¿verdad? 88. Pero en 4 años después, ¿verdad? Cuando viste este bosque otra vez, ¿verdad? Ya se cortaron casi todos los árboles aquí. Bueno, los ángulos de las fotos son un poquito diferentes, ¿verdad? Pero sí son del mismo lugar. Pero por lo menos aquí también había muchos árboles, ¿verdad? Pero la última vez que viste ya no, casi no hay nada, ¿verdad? Se cortaron muchos árboles y el paisaje se cambió totalmente, ¿verdad? Y sembraron algunos cultivos. Y no había mariposas tampoco, ¿verdad? Y no había morfo, 88 ya se desaparecieron todos, ¿verdad? Entonces, ese es un gran cambio, ¿verdad? Por la deforestación. Entonces, igual que esto, también para polinización, ¿verdad? Si se disminuyen las plantas, ¿verdad? Que tienen flores, obviamente se disminuyen el néctar y polen, ¿verdad? Entonces ya no hay alimentos para los polinizadores, ¿verdad? Por los adultos. Entonces se disminuyen los polinizadores y también si se pierden los hábitats y alimentos para las larvas, ¿verdad? De los insectos.
Entonces, también esto afecta a los adultos, ¿verdad? Ya no pueden crecer las larvas, entonces sí se disminuyen los polinizadores. Y también por la parte de plantas, ¿verdad? Si se disminuyen la cantidad de plantas, entonces en ese caso sí, está trabado otra vez. Entonces, hay más distanciamiento de individuos, ¿verdad? De cada planta, ¿verdad? Entre los individuos de la misma especie. En ese caso, se dificulta la polinización, ¿verdad? De autocrossing, ¿verdad? O sea, cruzamiento con otros individuos de la misma especie, ¿verdad? Y hay más riesgo de autofecundación. Entonces, eso también afecta a la reproducción de plantas, ¿verdad? Y se reduce la eficiencia de polinización. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de estudio que se realizó en Japón, ¿verdad? Perdón, se pasó un diapositiva, entonces voy a compartir otra vez. Sí, lo siento, siempre pasa el problema técnico, pero solo un momentito, por favor. Sí, ¿verdad? Sí, un momentito, por favor. Así. Bueno, desde aquí, ajá. Bueno, perdón por la tardanza. Bueno, el estudio es sobre el cambio de los caracteres reproductivos de una planta herbácea, ¿verdad? Que se llama Comerina communis, de la familia Comerinácea, ¿verdad? Debido a la urbanización en el oeste de Japón, ¿verdad? Esta planta es bastante común en casi todas las partes de Japón, ¿verdad? Se encuentra también en los lugares muy perturbados. Y es una planta androdioica. Androdioica es, como ya vimos en el segundo módulo, ¿verdad? Hay individuos que tienen solamente flores de hermafroditas, ¿verdad? O sea, flores, una flor tiene estambres y pistilos, ¿verdad? Dentro de la misma flor. Y hay otros individuos que tienen solo flores masculinas. O sea, hay dos tipos. Y también la flor, ¿verdad? Tiene tres tipos de estambres. Ahorita voy a agrandar un poquito. Eh, los que están más arriba, ¿verdad? Los tres que tienen más arriba y amarillos, esos estambres cortos, ¿verdad? Más cortos. Y tienen colores llamativos, pero no tienen como pólenes, ¿verdad? Entonces, esos son estériles y solo funcionan para atraer a los polinizadores, ¿verdad? Y otro que está en el medio, ¿verdad? También tiene color llamativo, ¿verdad? Amarillo, llamativo. Y esto sí tiene pólenes, pero no tantos, ¿verdad? Entonces, y los estambres más largos, ¿verdad? Que están aquí, tiene anteras de color café, ¿verdad? Eso sí tiene más pólenes y contribuyen más a la polinización. Entonces, hay tres tipos, ¿verdad? Cortos, mediano y largo.
Y doctor Atsushi Yoshimari y sus compañeros investigaron la relación entre área perturbada y la cantidad de flores y cantidad de insectos, o sea, frecuencia de visita de insectos, ¿verdad? En varios sitios con diferente nivel de perturbación, ¿verdad? Entonces, en los sitios más perturbados, aquí, ¿verdad? Hay menos cantidad de flores y hay menos frecuencia de visita por insectos, ¿verdad? Entonces, la perturbación disminuye las flores y también insectos, ¿no? Y siguiente, también investigaron la relación con la frecuencia de visita de insectos, ¿verdad? Y la cantidad de polenes llevados por insectos, de estambres largos y estambres medianos. O sea, este valor es como índice de reproducción masculina, ¿verdad? Y también como reproducción femenina, ¿verdad? Ellos midieron la proporción de fructificación, ¿verdad? Entonces, en todos estos índices, ¿verdad? Cuando los insectos visitan más frecuentemente, siempre se aumenta la cantidad de pólenes y la proporción de fructificación. O sea, si hay muchos insectos y si ellos visitan más frecuentemente, siempre aumentan los éxitos de polinización y fructificación. Y ahora, interesantemente, ¿verdad? También la visita de insectos afectan los caracteres de flores. Eh, Aquí en la izquierda, ¿verdad? Ergogamia es la separación espacial de las anteras y estigmas de la misma flor. Eso ya vimos en el segundo módulo también, ¿verdad? O sea, es una estrategia para evitar la autopolinización, ¿verdad? Porque siempre, si las anteras y estigmas están muy cerca, ¿verdad? Hay más riesgo de que los pólenes de la misma flor, ¿verdad? Se peguen al estigma, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Muchas flores tienen las anteras y estigmas más alejados, ¿verdad? Entonces, cuando los insectos visitan eh, con poca frecuencia, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? La magnitud de ergogamia se reduce así, ¿verdad? O sea, las flores tienden a tener las antenas y estigmas más cercanos, ¿verdad? Entonces, esto es la adaptación para autogamia, ¿verdad? Autopolinización. Porque eh, como no vienen tantos insectos para polinizar, ¿verdad? Entonces, para las flores reproduzcan, ¿verdad? Ellos tienen que hacer otra estrategia, ¿verdad? Es justamente autopolinización. Entonces, ahora las flores tienen las anteras estigmas más cercanas, ¿verdad? Para realizar y para facilitar, ¿verdad? La autopolinización. Y otro índice, ¿verdad? Proporción de flores masculinas. Ese también se necesita para hacer autocrossing, ¿verdad? Cruzamiento. En cambio, para la autopolinización ya no es necesaria la flor masculina, ¿verdad? Porque solamente eh, flor hermafrodita, ¿verdad? Es suficiente. Entonces, las flores, las plantas ya no tienen tantas flores masculinas, ¿verdad? Porque ya no es necesaria y siempre se necesitan costos para mantener estas flores, ¿verdad? Entonces, la evolución pasa, ¿verdad? Para que se pierdan estas flores. En cambio, en los lugares donde hay muchos insectos, ¿verdad? Insectos visitan más frecuentemente, ahí la magnitud de ergogamia se aumenta, ¿verdad? O sea, las anteras y estigmas son más alejadas, ¿verdad? Para facilitar autocrossing, ¿verdad? Y las plantas también mantienen las flores masculinas, ¿verdad? Para realizar autocrossing. Entonces, esa es como una diferencia muy importante, ¿verdad? Porque esta planta es bastante común y, como les dije, se encuentra en lugares perturbados, ¿verdad? Pero la urbanización sí afecta, ¿verdad? Los caracteres reproductivos, ¿verdad? Entonces,
esta planta sí está como adaptando, ¿verdad? A este cambio de ambiente, ¿verdad? Entonces, cambio de hábitat. Entonces, este estudio es muy valioso, ¿verdad? E importante, ¿verdad? Porque es uno de los primeros estudios en el que se mostró o, la relación entre urbanización y cambios de caracteres reproductivos, ¿verdad? A través de los polinizadores. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema, ¿verdad? Agricultura intensiva, ¿verdad? Es una metodología agrícola para lograr una mejor producción de cultivos, ¿verdad? Por ejemplo, monocultivo con plantación, ¿verdad? Como palma africana o sí, muchos otros cultivos, ¿verdad? Ese es también más eficiente para cosechar, ¿verdad? Más cantidad de productos. Y también maquinaria, ¿verdad? Uso de varias máquinas también siempre facilita, ¿verdad? La producción y regadío, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, entre otros, ¿verdad? Entonces, todos esos métodos sí contribuyen a mejorar la producción, pero en realidad muchos de estos factores están disminuyendo la diversidad de polinizadores y también diversidad de plantas florales, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver los efectos de plaguicidas, ¿verdad? Bueno, ese es como ejemplo de Canadá, ¿verdad? Bueno, en Canadá y Norteamérica, ¿verdad? Hay una plaga muy seria, ¿verdad? Que se llama Spruce Butterworm. Es de la familia Tortoricia, ¿verdad? Es el gusano que comen las hojas de árboles de píceas y abetos. Son coníferas, ¿verdad? Entonces, para controlar esta oruga, ¿verdad? Eh, Se utilizaba la insecticida, ¿verdad? Desde los años 70. Bueno, más antes tal vez. Y en los años 70, ¿verdad? Ya apareció el problema de que redujo bastante los polinizadores de arándano, ¿verdad? Lobush Blueberry, porque esta, como es una insecticida, entonces también muy efectiva, ¿verdad? Para otros insectos. Por eso mató muchos otros insectos, ¿verdad? Incluso los polinizadores de arándano. Por eso se disminuyó la producción de arándanos, ¿verdad? Y mucha gente trató de recuperar la producción, pero no se logró, ¿verdad? Y después de que se ha prohibido el uso de esta insecticida, ¿verdad? Al fin volvió a aumentar la producción de arándanos, ¿verdad? Porque ya se recuperó la diversidad de polinizadores. Entonces, ese es también un problema muy serio, ¿verdad? Que pasó con eh, la polinización, ¿verdad? Y ahora, hoy en día, tenemos un problema de nuevo tipo de insecticidas, ¿verdad? Que se llama neonicotinoides. Estos insecticidas son neurotóxicos, ¿verdad? O sea, afectan los sistemas nervios de insectos y son muy efectivos para los insectos, pero o tienen baja toxicidad para los vertebrados, incluso los humanos. Y también tiene larga duración de efectividad, ¿verdad? Por eso se aceptó mucho por agricultores y empezaron a utilizar en los años 90. Y ahora son los insecticidas más usados en el mundo, ¿verdad? Actualmente ocupan casi 30% de los productos de plaguicidas en el mercado, ¿verdad? Eh, Esta foto es los productos de plaguicidas que se venden en Japón, ¿verdad? Hay muchos productos que usan esta sustancia, ¿verdad? Pero últimamente se ha reportado que estos insecticidas deterioran la polinización, ¿verdad? Especialmente las abejas. Por ejemplo, causan muchos efectos malos sobre las colonias de abejorros y abejas de miel, ¿verdad? No solo a nivel de individuo, ¿verdad? Sino también a nivel de colonia. Entonces, eso es más serio, ¿verdad? Y reducen la eficiencia de la polinización. Por eso ahora mucha gente y incluso los científicos, ¿verdad?
ya entendieron el peligro de estos insecticidas. Por eso en 2018, ¿verdad? Ya se ha prohibido el uso de estos insecticidas en los países de Unión Europea, ¿verdad? Y Estados Unidos y Canadá y muchos otros países ahora ya están tratando de prohibir el uso de estos insecticidas, ¿verdad? Y también como algunas ONGs hicieron estos afiches, ¿verdad? Para señalar los riesgos de estas insecticidas. Bueno, entonces, y la otra cosa importante es que siempre es necesario conservar y proteger los remanentes de bosques, ¿verdad? De vegetación para mantener la diversidad de polinizadores y plantas, ¿verdad? Y el primer ejemplo es ese estudio que se realizó en Inglaterra, ¿verdad? De que el mantenimiento de la vegetación en los márgenes de áreas de cultivo aumenta la diversidad de los abejorros. Esta figura de la izquierda representa la relación entre el número de flores de plantas, ¿verdad? En las fincas, en las áreas de cultivos y el número total de abejorros, ¿verdad? Listados. Bueno, en Inglaterra hay muchos cultivos, no tienen suficientes flores, ¿verdad? Por eso no atraen a los abejorros, pero muchas plantas de wildflower, o sea, flores silvestres, y también polen néctar, es las plantas leguminosas, ¿verdad? Estos sí tienen más flores, por eso atraen más abejorros, ¿verdad? Y en la derecha representan los patrones de cantidad de flores, ¿verdad? Y cantidad de abejorros. Lo que pasa es que entre wildflower silvestres, plantas silvestres y leguminosas hay diferencias de floración. Muchas flores silvestres florecen más en mayo y junio, ¿verdad? Que en julio hasta octubre. En cambio, las plantas leguminosas tienen más flores en estos meses, ¿verdad? Posteriores. Por eso atraen más abejorros en estos meses, ¿verdad? Entonces sí hay diferencias de como fenología, ¿verdad? Entre estos dos tipos de plantas. Ahora, desde aquí vamos a ver tres estudios que se realizaron en Guatemala, ¿verdad? Y primer estudio es de una amiga mía, ¿verdad? Natalia Escobedo, de la Universidad de San Carlos, de SECOM, ¿verdad? Una institución de Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ella y sus compañeros investigaron los efectos sobre la diversidad de visitantes florales, especialmente las abejas y moscas de Sirfi, ¿verdad? Y también la red de interacción de polinización, ¿verdad? La relación entre polinizadores y plantas. Y el sitio de su investigación es departamento de Chimaltenango, ¿verdad? Las fincas de Chimaltenango. En esa región hay muchos cultivos, ¿verdad? Hay muchas fincas y huertos. Y ellos escogieron estos sitios, ¿verdad? Puntos. Estos puntitos rojos son justo unidades de análisis a nivel local. Y estos círculos son áreas de diámetros de 2 kilómetros, ¿verdad? Para hacer análisis a nivel de paisaje. O sea, ellos hicieron dos análisis, ¿verdad? A nivel local y nivel de paisaje. Entonces, y también este mapa, ¿verdad? Representa el uso de terreno, ¿verdad? El color gris es asentamiento humano, ¿verdad? Donde hay casas. Y verde oscuro es el bosque, ¿verdad? Aquí están muy aisladas, ¿verdad? Fragmentadas. Y amarillo es área de cultivos y como estos, ¿verdad? Verdes claros son áreas de vegetación seminatural. Entonces, según los análisis de ellos, ¿verdad? Primero a nivel de paisaje y a nivel local, ¿verdad? La vegetación seminatural siempre influye positivamente la diversidad de insectos, ¿verdad?
Por eso, eso quiere decir que los remanentes de vegetación son importantes para mantener la diversidad de distantes florales, ¿verdad? En paisaje agrícola tropical. Y si se disminuye esta área área verde, ¿verdad? Se disminuyen también los insectos polinizadores, ¿verdad? Y también otros resultados son, primero, a nivel de paisaje, ¿verdad? La proporción de asentamiento humano afectó positivamente la riqueza de especies de abejas. Ese resultado es un poco sorprendente, ¿verdad? Porque si se aumenta la proporción de como áreas de asentamiento, ¿verdad? Se aumenta la riqueza de abejas, ¿verdad? Entonces, eso yo pienso que posiblemente en muchas casas, ¿verdad? Como la gente siempre siembra algunas flores, algunas plantas, ¿verdad? Entonces, estas flores contribuyeron a atraer las abejas, ¿verdad? Por eso, en este análisis, ¿verdad? Salió la relación positiva, ¿verdad? Y otro resultado es que la proporción de vegetación seminatural también afectó positivamente a la abundancia de abejorros y moscas de sírfido. Entonces, eso sí coincide con los resultados de arriba, ¿verdad? Ahora, a nivel local, la proporción de áreas sin vegetación, ¿verdad? O sea, ese nivel de perturbación afectó negativamente la abundancia de Apis mellifera, abeja de miel, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que si se aumenta el terreno de perturbación, ¿verdad? Entonces se disminuye la abundancia de Apis, ¿verdad? Entonces, eso también quiere decir que la vegetación es importante para mantener la abundancia de Apis. Y también la producción de herbáceas florales, ¿verdad? Hierbas que tienen flores afectó positivamente la abundancia de abejorros. Ese es, obviamente, esas flores, ¿verdad? Ofrecen más néctar y pólenes para los abejorros. Entonces, resumiendo todos estos resultados, ¿verdad? Como les mencioné, remanentes bosques son importantes y también la perturbación siempre básicamente disminuye, ¿verdad? La diversidad de polinizadores. Y el siguiente estudio también se realizó por Natalia, ¿verdad? En la misma finca, ¿verdad? En Chimaltenango. Pero en ese estudio investigaron esta planta, ¿verdad? Se llama Brassicarapa, de la familia Brassicaceae, ¿verdad? Esta planta es nativa de Asia y Europa, pero ahora casi todo el mundo, ¿verdad? Se encuentra, se ha introducido y propagado en varios países, incluso en Guatemala. Especialmente en países de Asia, ¿verdad? Incluso Japón, China y Corea, ¿verdad? Hay muchas variedades de esta especie, ¿verdad? Que se consumen como vegetales. En Guatemala, yo observé que es más común en el occidente, ¿verdad? En Chimaltenango también y Quetzaltenango, Huehuetenango, ¿verdad? Porque tal vez en esas tierras altas, ¿verdad? El clima es más parecido al de Europa y Asia, ¿verdad? A las regiones templadas. Por eso es más favorable, ¿verdad? Para el crecimiento de esta planta. Entonces, ellos investigaron primero la producción de semillas, ¿verdad? Reproducción entre, hicieron la comparación entre los terrenos con alta modificación y modificación moderada, ¿verdad? Entonces, en los terrenos que tiene más alta modificación, ¿verdad? Se disminuye la producción de semillas. Y también en los sitios donde hay menos área forestal, ¿verdad? Remanentes bosques, ¿verdad? También es más baja la producción de semillas. En cambio, en los lugares donde hay más bosques, ¿verdad? Remanentes bosques, hay más producción de semillas. Entonces, siempre perturbación y modificación, ¿verdad? Afectan y deterioran, ¿verdad? La producción de semillas de Brascarapa. Y en cuanto a los polinizadores, ¿verdad?
también en los terrenos con más alta modificación tiene más, eh, tiene menos abundancia de abejas nativas, pero o sea, si hay más perturbación, se disminuye la abundancia de abejas. Entonces, estos resultados representan que también los hermanos de bosque son importantes para mantener la polinización y reproducción de Brassicarapa. Y siguiente investigación eh, es de Guatemala, pero se realizó por otra bióloga, ¿verdad? De SECON, que se llama Gabriela Armas. Y ellos hicieron la investigación en una finca de café en San Lucas, Tolimán. Justo o se queda al sur de lago de Atitlán, ¿verdad? Volcán de Atitlán. En esta región se cultiva mucho café, ¿verdad? Uno de los sitios principales para cultivo de café, ¿verdad? Y ellos investigaron la diversidad de abejas en las plantaciones de café y también los bosques secundarios colindantes, ¿verdad? De las fincas. Y confirmaron que la diversidad de abejas es más alta en el bosque secundario o inmaduro, ¿verdad? Que en las plantaciones de café. Esta figura representa el número de especies de abejas y el número de individuos de abejas, ¿verdad? Entonces, la riqueza y abundancia, ¿verdad? De las abejas son más altas en el bosque secundario y maduro, ¿verdad? Y es interesante que en el bosque secundario maduro, ¿verdad? Ya tiene menos especies y menos individuos de abejas, ¿verdad? Se disminuyeron. Entonces, yo no sé por qué exactamente, ¿verdad? Posiblemente esos bosques secundarios, entonces, no, tal vez no son tan eficientes como los bosques primarios, ¿verdad? Y también se finca de café, entonces hay también muchos otros factores, ¿verdad? Pero de todos modos, solamente este resultado, ¿verdad? Puede sugerir que los bosques secundarios colindantes, ¿verdad? O bosques secundarios inmaduros, por lo menos, sirven, ¿verdad? Para mantener la diversidad de polinizadores en las áreas de cultivo del café. Entonces, eh, realmente en Guatemala todavía no hay tantas investigaciones, ¿verdad? De polinizadores, ¿verdad? Y investigaciones publicadas en las revistas internacionales tampoco, ¿verdad? Entonces, esos estudios son muy importantes, ¿verdad? Para conocer más, ¿verdad? La diversidad y fauna de polinizadores y también como para plantear algunas estrategias, ¿verdad? Para conservar la biodiversidad y también para la agricultura, ¿verdad? Para producción de café, producción de varios cultivos, ¿verdad? Entonces, eh, esos son los estudios de caso. Entonces, ahorita ya son las 9, entonces vamos a tener una pausa, ¿verdad? Y unos 5 minutos, ¿verdad? Y vamos a volver a empezar la segunda parte. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o gracias. Ok, si no hay preguntas, nos vemos en 5 minutos. Voy a tener la grabación. Ah, gracias. Bueno, entonces, el siguiente factor es el organismo introducido, ¿verdad? Como saben, hoy en día muchos animales y plantas, ¿verdad? Se introdujeron a varios otros países, ¿verdad? Y están causando varios problemas, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver un insecto introducido, ¿verdad? Justo una abeja, ¿verdad? De Bombus, que se llama abejorro común. El nombre científico es Bombus terrestris, ¿verdad? Esta especie es nativa de Europa. Por eso también se llama abejorro europea, ¿verdad? Eh, Y ahora ya se ha domesticado y comercializado para utilizar con polinizadores de cultivos, especialmente dentro de invernaderos, ¿verdad? Y en algunos países que importaron este abejorro, ¿verdad? Está pasando
algún problema, ¿verdad? Por ejemplo, los individuos que escaparon de los invernaderos ya se naturalizaron y están dando oh, varios efectos malos, ¿verdad? A las abejas nativas. Por ejemplo, exclusión competitiva de las abejas nativas, ¿verdad? Porque este abejorro, ¿verdad? Como vimos en la semana pasada, ¿verdad? Y este abejorro también hace robo de néctar, ¿verdad? Perforando en las flores. Por eso, si se roba el néctar, ¿verdad? Y en alguna flor, entonces ya no hay alimento, ¿verdad? Para otras abejas. Entonces, esto sí podrían disminuir las abejas nativas. Y también a veces pasa la hibridación con algunas especies nativas, ¿verdad? O sea, ellos cruzan y a veces producen híbridos. Y el otro problema es que este abejorro tiene parásitos, ¿verdad? Ácaros que se pegan al cuerpo de este abejorro, ¿verdad? Entonces, si se traslada este abejorro a otro país, ¿verdad? Los ácaros parasitados también se trasladan simultáneamente. Y luego esos ácaros empiezan a trasladarse a pegar a otras abejas, ¿verdad? Nativas. Entonces, ese es otro problema. Ahora voy a presentar un ejemplo de Japón, ¿verdad? En la parte más norte, ¿verdad? De Japón, que se llama Hokkaido, ¿verdad? Ahí ya se introdujo este abejorro, ¿verdad? Y lastimosamente algunos individuos se escaparon y ahora ya se ha establecido población de esta especie, ¿verdad? En casi todas las partes de Hokkaido, desde los mediados de años 90. Y en Hokkaido, como vimos en la semana pasada, hay muchos abejorros nativos, pero por ejemplo, Bombus hipocrita y Bombus ardens eh, no tienen una lengua larga, ¿verdad? Y este abejorro común, Bombus terrestris, tampoco. Entonces, es más probable que estas tres especies visiten las mismas flores, ¿verdad? O flores, especies en común, ¿verdad? Porque estas especies no pueden tomar el néctar desde las flores de color más profunda, ¿verdad? Más larga. Entonces, por lo menos entre esas especies hay más competencia severa, ¿verdad? Entonces, eso sí, están causando efectos negativos. Y también ya se confirmó que este abejorro introducido deteriora la fructificación de las plantas, ¿verdad? Entonces, ese es un problema serio, ¿verdad? Que está pasando en Japón. Y también en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en Israel también se introdujo este abejorro en los años 80, ¿verdad? Esta figura representa el cambio de la abundancia, ¿verdad? De varios abejorros, varias abejas, ¿verdad? Especialmente, y bueno, Bombus terrestris se introdujo en el año 1980, ¿verdad? Y empezó a aumentar así. Y ahora ya es el abejorro más abundante en Israel, ¿verdad? En cambio, muchas otras abejas, ¿verdad? Especialmente abejas solitarias, ¿verdad? De estos tres géneros se disminuyeron bastante, ¿verdad? Hasta 94, ¿verdad? Y Apis mellifera, bueno, a la hora de introducción de abejorro terrestres, ¿verdad? Fue más abundante, ¿verdad? Pero también empezó a disminuir y en 1992 se recuperó un poquito, pero después otra vez se volvió a disminuir, ¿verdad? Entonces, también a Apis mellifera, ¿verdad? También este abejorro está afectando, ¿verdad? Y también en otros países, en Europa, ¿verdad? Las poblaciones domesticadas de bombos terrestres, ¿verdad? Excluyeron competitivamente a las poblaciones silvestres, ¿verdad? O sea, dentro de la misma especie también está causando el problema, porque en el proceso de domesticación siempre pasan cambios, ¿verdad? Adaptivos. Entonces, ahora
creo que la raza domesticada tiene más eh, como s- ventajas competitivas, ¿verdad? Por eso eh, esas poblaciones ganan las poblaciones silvestres, ¿verdad? Entonces, ese es otro problema. Entonces, aunque son de la misma especie, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, nunca deben liberar las poblaciones domesticadas, ¿verdad? Intencionalmente, ¿verdad? Porque siempre sí, ya hay muchas diferencias. Bueno, ahora vamos a ver otro organismo introducido, ¿verdad? Un reptil que introdujo o que se introdujo a las islas de Japón, ¿verdad? Que se llama Ogasawara. Estas islas se ubican a casi 1000 kilómetros sur de la capital Tokio, ¿verdad? Son islas oceánicas, entonces, igual que en las islas Galápagos, islas de Hawái, ¿verdad? La flora y fauna de aquí son muy distintas, ¿verdad? Muy peculiares y tienen muchas especies endémicas, ¿verdad? Por eso en 2011, ¿verdad? Se asignó como Patrimonio Mundial de UNESCO. Pero lastimosamente, ya hace muchos años se introdujo esta lagartija, ¿verdad? Anoris caroliensis, lagartija paniquillo o lagartija anoris, ¿verdad? Aquí en Guatemala también hay muchas especies de anoris, ¿verdad? Y esta especie carolensis es nativa del sureste de Estados Unidos, o sea, Florida. Y a Japón se introdujo como mascota. Y algunos individuos escaparon o posiblemente algunas personas liberaron, ¿verdad? Y después se establecieron las poblaciones, ¿verdad? Se naturalizaron y se establecieron las poblaciones desde los años 70 en estas dos islas, ¿verdad? Y está causando varios problemas serios porque esta lagartija depreda varios insectos, ¿verdad? Y lagartijas nativas, ¿verdad? Es muy voraz, ¿verdad? Y también depreda a las especies endémicas. Aquí, como les mencioné, hay muchas especies endémicas, insectos también. Hay una especie endémica de mariposa de la familia Ericaenida, ¿verdad? Y hay cuatro especies endémicas de liberas y una de chichara. Y esta lagartija comen todos, ¿verdad? Todos ellos. Entonces, la densidad de todas estas especies se disminuyó bastante, ¿verdad? Especialmente la mariposa delicaínida ya ahora está en peligro de extinción. Entonces, y también depreda muchos insectos de visitantes florales, ¿verdad? Comen muchas abejas también. Entonces, ya se averiguó que esta depredación es la causa principal por la disminución de los visitantes solares, ¿verdad? Entonces, ahora las personas del Ministerio de Ambiente y el gobierno local, ¿verdad? Y también los científicos están tratando de eliminar esta lagartija, ¿verdad? Poniendo la trampa. Pero realmente es muy difícil porque esta lagartija hija es muy ágil, ¿verdad? Siempre se esconde y entonces cuesta capturar, ¿verdad? Pero en algunas, por lo menos una de estas islas, ¿verdad? Ya se está disminuyendo la densidad de esta lagartija, ¿verdad? Entonces, pero todavía sigue con estos problemas, ¿verdad? Bueno, entonces el siguiente ejemplo es con planta introducida, ¿verdad? También muchas plantas se introducen a otros países y están causando problemas. Un ejemplo es esta planta, ¿verdad? Se llama Himalayan Balsam, Impatiens glandulífera. Es nativa de Himalaya, pero ahora ya se ha introducido y naturalizada en varias regiones, ¿verdad? Europa, Norteamérica y Norte de Asia. Y esta planta secreta alta cantidad de néctar, ¿verdad? Por eso atrae a varios polinizadores de las plantas nativas. O sea, esta planta está quitando de las plantas nativas, ¿verdad? Sus polinizadores. Entonces, en este caso, las plantas nativas ya no reciben y no se visitan suficientemente por los polinizadores, ¿verdad? Entonces, esto sí
deteriora la polinización de las plantas y también afecta a la comunidad de los polinizadores también. Y otra planta es vara de oro, ¿verdad? Del género Solidago. Esta planta también se ha introducido a varios países, ¿verdad? Básicamente esta planta es nativa de Norteamérica, pero en Europa ya se introdujeron, ¿verdad? En siglo XIX y ya desde años 50, ¿verdad? Se han propagado bastante, ¿verdad? Y en Polonia se realizó la investigación de los polinizadores, ¿verdad? Abejas, moscas y mariposas, ¿verdad? Moscas de la familia Sylvia. Y ellos hicieron un experimento, ¿verdad? Para comparar la diversidad de estos insectos en los transectos que no tienen solidago y sí otros transectos que tienen solidago, ¿verdad? Entonces siempre el número de individuos, abundancia y el número de especies, ¿verdad? Riqueza de especies son más altas, ¿verdad? En los transectos que no tienen solidago, ¿verdad? Y siempre si hay solidago, se disminuye, ¿verdad? A la abundancia y riqueza de estos insectos. Entonces, eso quiere decir que esta planta solidago afecta negativamente a la diversidad de polinizadores. Bueno, entonces, siguiente es el otro factor, parásitos y enfermedades. Eh, Realmente muchos organismos están causando las enfermedades de la abeja de miel, ¿verdad? Entonces es una amenaza seria, ¿verdad? Para apicultura. Por ejemplo, los hongos que se llaman nosema, ¿verdad? Causan la enfermedad que se llama nocemosis, ¿verdad? Es la enfermedad que causa problemas con aparatos digestivos, ¿verdad? De apis. Entonces, si se infecta, si una abeja, ¿verdad? Se infecta por estos hongos, ¿verdad? Tienen problemas con la digestión, entonces ya no puede sobrevivir, ¿verdad? Y también los ácaros del género Varroa y Acarapis, ¿verdad? Acarapis udi. Este ácaro se llama trachea mite en inglés porque causa los problemas con las tráqueas, ¿verdad? Aparatos respiratorios. Entonces, eso también causa un problema de respiración de abejas, ¿verdad? Y otro insecto es Small Beetle, ¿verdad? Aetina tumida, de la familia Nyctituridae. Como presenté, ¿verdad? Antes, la familia Nyctituridae tiene harta diversidad de hábitos de alimentación, ¿verdad? La mayoría comen hongos o frutas podridas, ¿verdad? Y hay algunas especies polinizadores, pero esta especie, ¿verdad? Las larvas comen las colmenas, ¿verdad? Sí, los nidos. Entonces, es una plaga seria, ¿verdad? Originalmente es nativa de África, pero se ha introducido y propagado en varios países. Y especialmente en Norteamérica ya se invasó y están causando muchos daños serios, ¿verdad? A la apicultura. Y esta especie también daña a los nidos de abejuros. En Guatemala, de hecho, un amigo mío que trabaja en MAGA, Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y me informó que se encontró un ejemplar de esta especie, ¿verdad? En Petén, en un nido de apis de Petén, ¿verdad? Pero no sabemos si ya está propagando o solo fue de casualidad, ¿verdad? Entonces, tal vez en Guatemala todavía no ha propagado tanto, ¿verdad? Pero siempre hay riesgo, ¿verdad? Hay posibilidad de que entre, ¿verdad? Esta especie. Entonces, en ese caso sí sería una gran amenaza para la apicultura, ¿verdad? Entonces, sí estaríamos con vigilar, ¿verdad? Contra esta especie también. Bueno, entonces, otro problema serio, ¿verdad? Sobre la apicultura es esto, ¿verdad? Colony Crabs Disorder, CCD.
Es el fenómeno en el que desaparece repentinamente la mayoría de las obreras de la abeja de miel, ¿verdad? Apis, ¿verdad? Por eso sus colonias ya no pueden seguir, ¿verdad? Porque casi todas las abejas ya salieron, ya se desaparecieron. Entonces, las colonias se colapsan, ¿verdad? Y este fenómeno se empezó en el año 2006 en varios países, especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Y realmente en los años de 2007 hasta 2013, ¿verdad? Se desapareció casi 30% de las colonias de apis, ¿verdad? En todas las partes de Estados Unidos. Entonces, es un gran daño para la apicultura. Y muchos científicos investigaron y ya coincidieron que muy probablemente este problema ocurrió debido a la combinación de varios factores. O sea, no solamente un factor, sino por múltiples factores, ¿verdad? El factor más importante sería la infección por virus, ¿verdad? Y también por algunas otras bacterias o parásitos, ¿verdad? Y hongos también. Y también algunas insecticidas podrían haber causado, ¿verdad? Incluso insecticidas neonicotinoides, ¿verdad? Entonces, eh, muy seguramente esos con varios factores como están como intercalados, ¿verdad? Para afectar y causar este problema. Y bueno, últimamente no, casi no está pasando este problema, ¿verdad? Entonces no está pasando el daño. Entonces, pero siempre es una amenaza muy seria, ¿verdad? Para la agricultura. Entonces, siempre ellos están pendientes, ¿verdad? De este tipo de problemas. Bueno, entonces, el último factor es cambio climático, ¿verdad? Como saben, en varias partes del mundo, ¿verdad? A nivel mundial, ya este problema, ¿verdad? El cambio climático, calentamiento global, están causando muchísimos problemas, ¿verdad? Y también estos cambios, ¿verdad? Factores climáticos, ¿verdad? Temperatura, precipitación, humedad, también afectan la dispersión y genealogía de plantas y de polinizadores. Aquí en esta figura, verás, representa el proceso de posibles cambios, ¿verdad? Efectos de cambio climático sobre las plantas y sobre los polinizadores, ¿verdad? Lo que pasa es que si se cambia el clima, ¿verdad? Pasaría temporal mismatch y spatial mismatch, ¿verdad? O sea, desigualdad espacial y desigualdad temporal, ¿verdad? Entre las plantas y polinizadores. Porque siempre los factores que estimulan las reacciones con los cambios estacionales, ¿verdad? Son diferentes. Algún organismo, algunos organismos reaccionan con el cambio de temperatura, ¿verdad? En cambio, otros organismos reaccionan con otro factor, ¿verdad? Por ejemplo, duración del día, por ejemplo. Entonces, siempre cada organismo tiene diferente como, reacción, ¿verdad? Entonces, por eso siempre pasa desigualdad, ¿verdad? Especialmente entre las plantas y polinizadores pasan más. Por eso esto afecta a la diversidad de polinizadores, ¿verdad? Disminuye la diversidad de polinizadores y también reduce la eficiencia de polinización y también disminuye la reproducción de plantas y reproducción de polinizadores. Entonces, solo voy a presentar un ejemplo de estudio, ¿verdad? Que se realizó en Japón, ¿verdad? Otra vez en la parte más norte, ¿verdad? Hokkaido. Sobre la desigualdad de fenomenología entre corridas ambigua, ¿verdad? Y sus polinizadores. Esta planta ya les presenté en la semana pasada, ¿verdad? Es muy común en Hokkaido y también en China y norte de Asia, ¿verdad? Y se poliniza por los abejorros, ¿verdad? Esa especie de abejorros sí hace robo de néctar, perforan las flores, pero también contribuye a la polinización. Y también Apis, ¿verdad? Contribuye a la polinización. Y
Entonces, y también, como les mencioné, el periodo de floración es muy corto, ¿verdad? Solo en la primavera eh, florecen corto tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre como florece en el principio de primavera, ¿verdad? Entonces, después de que se termina el invierno, ¿verdad? Y se deshace la nieve, ¿verdad? Entonces, estas flores empiezan a florecer. Por eso, a veces, cuando se deshace la nieve más temprano, ¿verdad? Entonces, la floración se adelanta, ¿verdad? Sí, esta figura representa a la fecha de inicio de floración y días de desigualdad, ¿verdad? Entre flores y abejorros. Entonces, aquí en los puntos de la izquierda, ¿verdad? Si se adelanta la floración, ¿verdad? Entonces se aumenta la desigualdad. O sea, los abejorros no salen tan temprano, ¿verdad? Eh, o sea, los abejorros aparecen más días después de la floración. Por eso se agrandan los días de desigualdad, porque la apariencia de los abejorros no se adelanta tanto, ¿verdad? En general, los abejorros y muchos otros animales, ¿verdad? No pueden adaptarse tan flexiblemente, ¿verdad? Para que se aparezcan tan inmediatamente como las plantas. Por eso siempre pasa desigualdad. Y entonces, si aumenta la desigualdad, ¿verdad? O sea, si los abejorros aparecen más después, ¿verdad? Del inicio de floración, entonces la tasa de producción de semillas se reduce así, porque no se polinizan tantas flores, ¿verdad? Porque siempre los abejorros se atrasan y entonces muchas plantas no reciben suficiente polinización. Entonces se reduce la cantidad de eh, proporción de producción de semillas, ¿verdad? Pero también hay un poquito de diferencia de este patrón, ¿verdad? Entre los sitios. Por ejemplo, en este sitio J o Z, ¿verdad? No se reduce tanto, ¿verdad? En cambio, otros dos sitios se disminuye más altamente, ¿verdad? Entonces, también hay diferencias como geográficamente, pero de todos modos, la desigualdad de fenología, ¿verdad? Entre plantas y animales afecta la polinización y también afecta la reproducción de plantas, ¿verdad? Entonces, eh, por lo menos estos autores, ¿verdad? Investigadores no descargan que hay un patrón como continuo, ¿verdad? De cambio de eh, con patrón de floración, ¿verdad? De esta planta. Pero, por ejemplo, de repente, ¿verdad? En algún año, ¿verdad? Si se adelanta demasiado la floración, ¿verdad? Esto afectaría demasiado a la polinización, ¿verdad? En ese caso, solo un año, ¿verdad? De diferente, ¿verdad? Podría causar gran daño, ¿verdad? A la polinización y podría disminuir la población de esta planta, ¿verdad? Entonces, aunque no sea continuo, ¿verdad? Como el patrón continuo, ¿verdad? Pero solo un año como extremo, ¿verdad? Podría causar un gran daño. Entonces, siempre podría ser una gran amenaza, ¿verdad? Para las plantas y polinizadores. Bueno, entonces, en el último, ¿verdad? Solo voy a mencionar un poquito sobre otras investigaciones, ¿verdad? A nivel de toda Norteamérica y Europa. Eh, muchos autores, muchos investigadores analizaron los datos, ¿verdad? Como hicieron meta-análisis utilizando los datos de abejorros, ¿verdad? De Norteamérica y Europa. Y detectaron que primero sí se aumenta la frecuencia de temperatura más alta, ¿verdad? Si siguen los días, ¿verdad? De mucho calor, entonces se corre más riesgo de extinción local de abejorros, ¿verdad? En algunas regiones, ¿verdad? Podrían desaparecer eh, algunos abejorros. Y también en el otro estudio se detectaron de que las tendencias similares, ¿verdad? Entre los continentes. O sea, sí, aunque son diferentes continentes, diferentes regiones, ¿verdad? Hay un patrón similar de que la distribución latitudinal y también distribución altitudinal de los abejorros
se puedan cambiar, ¿verdad? Debido al cambio climático. Entonces, sí hay varios patrones y tendencias, ¿verdad? A nivel mundial también. Entonces, siempre eh, todavía no sabemos qué exactamente, ¿verdad? En qué región y qué problema se va a pasar, ¿verdad? Pero siempre hay riesgo y hay peligro, ¿verdad? De que el cambio climático afecte las abejas y también eh, la producción de plantas. Entonces, hasta aquí son los temas primer tema de hoy. Entonces, bueno, primero les pregunto si tiene algunas preguntas. No, ¿verdad? Hola, yo tengo varias preguntas. Sí, sí, dime por favor. Bueno, la primera que me surge es con respecto al primer estudio de Guatemala, donde tú hablas, que se hizo pues como se estudió la abundancia de las abejas en diferentes coberturas. Y me llamó muchísimo la atención, era que mayor abundancia de abejas, donde más pues población humana había, y pues es algo, pues no sé si, pues no es como una ley, porque uno no esperaría eso, o dependiendo del tipo de abeja, no sé si la mayoría era sociable, porque si vamos a hablar de abejas solitarias, ellas no nidifican no están tan cercas como los sitios más urbanizados, no sé tú qué sabes más, qué me podrías decir sobre lo que te acabo pues de comentar. Bueno, gracias, Ivonne. Sí, solo déjame confirmar. El resultado que mencionaste es justamente de primer estudio, ¿verdad? De Natalia, ¿verdad? Escobedo. Y, Sí, y, sí, sí, y, y también sí. no tuve, no sé si fue un intervalo de tiempo de una sola ventana, un periodo de tiempo, porque eso también va a influenciar, o no sé si en Guatemala no se ve la influencia del clima con la abundancia de ciertas abejas. Sí, eso podría ser. Siempre el clima podría afectar a algunas abejas, ¿verdad? Bueno, lo que dijiste primero es efecto de asentamiento humano, ¿verdad? A la riqueza de especies de abejas. Entonces, la pregunta fue, algunas especies como solitarias, ¿verdad? Podrían afectarse más, ¿verdad? ¿O está Sí, correcto? porque no es como, o sea, yo veía ese mapa y en ese mapa, o sea, no es Ujú. como en esa zona pues se dio eso, pero no es como algo, pensaría yo que no es algo como, no es una verdad absoluta, porque si uno mira ese mapa hay demasiada deforestación, o sea, pues es que los puntos verdes son es más monocultivos. Entonces, en los monocultivos van de pronto a habitar especies que son altamente sociables. Las que son abejas solitarias no van a tener, pues como, no pensaría yo, no van a tener como ese pico, pues no sé, como que, o sea, me parece como la conclusión que se hizo es como, como muy fuerte, o sea, donde hay más humanos, más abejas, pues depende de qué abeja. No, Ujú. Bueno, sí, sí, sí. Eh, sí, es verdad que esta área, ¿verdad? Es muy como ¿cómo se llama? Perturbada, ¿verdad? Porque son las fincas, ¿verdad? De áreas de cultivos. Entonces sí hay bosques, pero está muy fragmentada, ¿verdad? Y casi todas, la mayoría de las partes son como cultivos, ¿verdad? Por eso sí ellos escogieron para este estudio, ¿verdad? Y sí, en cuanto a efecto de asentamiento humano, ¿verdad? Es también como, sí, por lo menos en mi presentación, ¿verdad? Resumí bastante, ¿verdad? Los resultados. Entonces, además de eso, hay muchísimos resultados, ¿verdad? Porque ellos hicieron análisis muy detallados, ¿verdad? Entonces, realmente hay muchos otros patrones como interesantes o difíciles de interpretar. Entonces, justo como tú dijiste, ¿verdad? Esta área es un poco especial, muy perturbada, ¿verdad? Siempre, como, sí, es obvio, ¿verdad? Porque es áreas de cultivo. Entonces, realmente
sí son complicados, ¿verdad? Los efectos. No, s- eh, por ejemplo, sí, asentamiento humano, ¿verdad? Por ejemplo, las casas sí tienen algunas flores, entonces esto afecta positivamente algunas abejas, ¿verdad? Pero sí, siempre hay diferencia dentro de las especies, entonces son difíciles de interpretar y generalizar, ¿verdad? Ahora ya está levantando la mano la Cristina, ¿verdad? Justo. Entonces sí, vamos a escuchar. Sí, Eh, yo solo quería agregar, contribuyendo a lo que Ichiro ya mencionó, y es que por experiencia a veces lo que pasa es que por regeneración se van dando hierbas y plántulas que, que van saliendo alrededor de las casas, dentro de lugares más urbanizados, digamos, y muchas veces son esas hierbas específicas las que buscan las abejas. Entonces, es un poco más común verlas así, mientras que en los bosques muchas veces van a estar en el dosel o en flores muy específicas en cierta época. Entonces tal vez por eso pudo haber sido el resultado así, pero sí, o sea, yo también he visto esa tendencia en otras investigaciones y siempre me ha parecido muy curioso, pero pues yo he llegado a la conclusión y he leído sobre esto y es más o menos por regeneración y por cómo pues se da, digamos. sí, muchas gracias, Cristina, por tu comentario. Sí, entonces, sí, realmente son difíciles, ¿verdad? Entonces, siempre también hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando interpretamos los resultados de alguna investigación, ¿verdad? Bueno, solo en mi presentación, sí, para enfatizar el efecto de remanentes, ¿verdad? Pues que remanentes ya casi resumí bastante, ¿verdad? Y omití otros resultados detallados, pero sí, realmente es complicado y difícil de interpretar. Entonces, justo como mencionó Cristina, ¿verdad? Ahorita siempre hay varios factores, ¿verdad? Como intercalados. Entonces, no es como un solo factor, ¿verdad? Una vía, ¿verdad? Siempre hay muchos efectos, ¿verdad? Interrelacionados. Entonces, eso sí, siempre hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La otra pregunta es, gracias, Chihiro, es, me llamó mucho la atención esa planta de Himalaya balsámica, creo que es, dice que cuando se fue introducida, la gran cantidad de néctar que ofrecía, pues como que disminuyó la polinización de las plantas silvestres. Entonces, en realidad, ya uno ahí también se pregunta, entonces ellas no son tan especialistas. Si tienen una oferta que les supla su dieta, ellas no, o sea, ellas se van a donde está la planta donde está la planta que le ofrece esa dieta, mejor o igual, y entonces ellas no van a desaparecer cuando desaparezca, digamos, esa que siempre se ha asociado a nivel silvestre. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué me podrías decir con respecto a eso? O sea, no sé, no sé si es muy loca la idea, porque es que me Mm, pone mucho a pensar muchas cosas. ujú. Está bien, muchas gracias. Bueno, o sea, perdón, solo confirmar. Entonces, justo esta especie, ¿verdad? Sí, ofrece alta cantidad de néctar. Entonces, o sea, tu opinión es, hay muchos generalistas, ¿verdad? Lo que pasa es que Polinizadores. no sé si la abeja se dio antes de las plantas, creo que es así. La abeja estuvo mucho antes que las, digamos, en el caso de las abejas de las orquídeas, estuvo mucho antes que las orquídeas. Entonces, si esta, lo que tú decías también, la polinización no es algo romántico como lo hace el humano, que hay la polinización tan linda, sino que ellas simplemente necesitan que se cumpla un rol, ¿cierto? Entonces, cuando esa planta va a desaparecer, si en algún momento desaparece la planta, la abeja no va a morir. La abeja continúa buscando otra planta que la supla, que es lo que estamos viendo aquí con esa planta del Himalaya que es introducida. Y ellas lo que hicieron fue, no, este es mejor, más fácil, más néctar, y dejaron de polinizar las que eran silvestres. O sea, en pocas palabras, sería como algo así. Sí, sí me hago entender lo que te quiero decir. Sí, es como eso, como que ellas
no van a desaparecer si algunas plantas, aunque si esa coevolución tan perfecta, la hizo más la planta que la abeja o que el mosco. O sea, fue más de la planta la coevolución. Bueno, es algo más ya como, no es una pregunta, sino como tú qué pensarías sobre lo que, sobre lo que pienso. Ah, bueno, está bien. Gracias, Ivonne. Sí, es muy eh, interesante, ¿verdad? Punto de vista y un tema interesante. Sí, yo también pienso que siempre las abejas y otros insectos, ¿verdad? Pueden adaptarse a utilizar otras plantas, porque no todas las especies son especialistas, sino que la mayoría son generalistas, ¿verdad? Entonces, posiblemente en este caso, ¿verdad? De Jimana en Balsam, aquí se dice que afecta a la comunidad de polinizadores nativos, ¿verdad? Pero no todas las abejas murieron, ¿verdad? Sino que probablemente muchas especies ya adaptaron a utilizar, ¿verdad? Bueno, en realidad muchos polinizadores, ¿verdad? Ya cambiaron y avistar esta furor, ¿verdad? Entonces, esa es también una adaptación, ¿verdad? Entonces, y sí, es un tema interesante, ¿verdad? Entonces, aquí justo en este sitio, ¿verdad? No sé qué pasó, pero yo conozco una investigación, ¿verdad? Justo que realizó un estudiante, ¿verdad? Un compañero de laboratorio, ¿verdad? De Japón. Y ellos investigaron la comunidad de visitantes florales, ¿verdad? En el mismo sitio, ¿verdad? Después de 20 años de la investigación primera, ¿verdad? Y hicieron una comparación entre la fauna y de los insectos de visitantes flores del mismo sitio. Y después, dentro de estos 20 años, pasaron muchísimos cambios, ¿verdad? Porque eso es justamente dentro de la ciudad. Pero es interesante que también se encontraron muchas especies en común y estas, pero la flora, ¿verdad? Como hay muchas plantas sembradas y muchas plantas ornamentales. Entonces, había muchísimo cambio en las especies de plantas, pero las abejas y muchos insectos ya tienen nuevas relaciones con nuevas plantas. Entonces, en este caso, ¿verdad? Se puede decir que siempre los insectos se pueden adaptarse al cambio de ambiente, ¿verdad? El cambio de plantas. Entonces, como justo dijo Ivonne, ¿verdad? Sí, yo pienso que también los insectos tienen capacidad de adaptarse, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se colapsan, ¿verdad? A los sistemas, sino que en muchos casos sí ellos pueden sobrevivir, ¿verdad? Estableciendo nuevas relaciones, nuevas, como adaptando a los cambios, ¿verdad? Entonces, eso sí, yo creo que está pasando en muchas regiones también. Y uno también se preguntaría que ahora todas esas investigaciones en realidad no dan un dato exacto del comportamiento de los insectos, porque han pasado muchísimas cosas y no se tiene como historia antes de toda la revolución industrial. O sea, es muy poca la investigación. Ahora sí se está, o sea, sí me hago entender como que el comportamiento es, en realidad no vemos una parte del comportamiento y no hemos pues nunca vamos a entender el comportamiento real de un insecto en un lugar donde no hay intervención humana de ningún tipo, pues pienso yo. Bueno, y la última pregunta es, tú hablabas de un insecto, de un nitinúlide que acababa las colonias de las apis melíferas, ¿cierto? Sí. Yo no sé si fue que me despisté un rato, seguramente fue eso. ¿Qué hace, qué factores hacen que la colmena sea vulnerable al ataque de este coleóptera? Ok, bueno, según lo entendido, ¿verdad? Este nititúrido, ahí tiene tú, mira, ¿verdad? Come es justo esos materiales de colmenas, ¿verdad? Entonces, eh, a- ajá,
aquí hay foto, ¿verdad? Hay muchas larvas, entonces estas larvas justamente están comiendo estas como colmenas, pedaceras, ajá. Ellos comen ceras, entonces si se comen ceras ya no hay, las abejas ya no hay como espacio, no hay material para hacer esos nidos, ¿verdad? Porque adentro, como saben, hay muchas larvas de abejas y ellos, como saben, guardan los pólenes, ¿verdad? Entonces, ese es importantísimo para las abejas, ¿verdad? Pero esos gusanitos de este escarabajo comen todo, ¿verdad? Estas cosas. Entonces, por eso es un gran daño para las abejas. Así, sí entiendo yo y así estaría bien. Sí, está bien. Ah, gracias, Simón. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Este, bueno, todavía tenemos 5 minutos, entonces vamos a ver rápidamente solo. Sí, básicamente son las fotos, ¿verdad? Entonces, muy corrido, pero solo rápidamente voy a presentar mi investigación de mariposas y bosque seco, ¿verdad? Y los insectos de bosque seco. Lo que pasa es que yo realizé la investigación de insectos en dos sitios de bosque seco, ¿verdad? En el Valle de Motagua y Valle Chicxulub, ¿verdad? En Guatemala. Especialmente el Valle de Motagua tiene harto endemismo, ¿verdad? Hay muchas especies endémicas, reptiles y anfibios. Y hay muchos cactus, ¿verdad? Como estos. Y hay muchas plantas espinosas en ambos sitios, ¿verdad? Hay diferencias en flora, ¿verdad? Entre los sitios, ¿verdad? Pero básicamente también hay muchas especies en común. Y el cambio de paisaje es muy distinto, ¿verdad? Cuando empieza la época lluviosa, el paisaje cambia así, ¿verdad? Todo verde. Por eso el patrón estacional, ¿verdad? Fenología son muy marcados, ¿verdad? Según mi investigación, hasta 2022, ¿verdad? Se registraron muchas tantas especies de mariposas, ¿verdad? Diurnas. Eh, a nivel de familia sí hay similitud, ¿verdad? Pero hay un poco de diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia Ericaina hay un poco de diferencia, ¿verdad? Sí. Y el patrón de fluctuación de riqueza de especies es bien marcado, ¿verdad? Así, en los finales de época lluviosa llega al pico, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente aparecen más especies en la época lluviosa que en la época seca. Y estos datos ya se publicaron en esta revista, ¿verdad? Revista Zookeys. Entonces, por si les interesa, puede ver y leer este artículo, ¿verdad? Se puede descargar gratuitamente. Y los datos de eh, las mariposas que yo colecté y también muchos otros datos de nuestra colección, ¿verdad? En laboratorio. Especialmente las abejas de orquídeas, ¿verdad? Que trabajo con Cristina, ¿verdad? Ya se ingresaron aquí en el portal, ¿verdad? Entonces también, por si les interesa, pueden ver este portal, ¿verdad? Se llama Portal de Biodiversidad de Guatemala. Aquí también hay muchos datos de otras colecciones biológicas de Guatemala, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos también. Ahora voy a presentar solo rápidamente cuatro especies de plantas de bosque seco, ¿verdad? Que atraen muchos insectos. Primero es este árbol, ¿verdad? Se llama Copar del Santo, Crucera bipinata. Florece de mayo hasta inicio de junio, ¿verdad? Y tienen flores muy pequeñas así. Y cuando florecen, atraen muchos insectos, ¿verdad? Un día yo observé solo una hora, 2 horas nada más y observé más de 15 familias de 6 órdenes, ¿verdad? Como mariposas, Lepidoptera, Coreóptera, Hymenoptera, muchas abejas, moscas, Diptera. Este bicho se parece mucho a avispa, ¿verdad? También me confundí, pero es justo mimetismo, ¿verdad? Se llama mantíspira del orden Neuroptera y chinches también. Entonces, es gran diversidad, ¿verdad? Entonces, seguramente esta planta, ¿verdad? Contribuye bastante a mantener la alta diversidad de insectos en el bosque seco también. Y otra planta que atrae muchos insectos es esta, ¿verdad? De las flores de Asteraceae.
Justamente ahorita, ¿verdad? En esta época, septiembre, octubre, florecen bastantes flores de esta familia y atraen muchos insectos, ¿verdad? Especialmente coreópteros, ¿verdad? Cerambycidae siempre hay muchísimos. Y ellos utilizan aquí como sitios para cópula, ¿verdad? Para reproducción. Entonces siempre macho y hembras están juntas así, ¿verdad? Están pareando. Y tenebrillones, pupréspidos también hay. Y algunos escarabajos vienen para comer los pétalos, ¿verdad? Y lo interesante es que este escarabajo de la familia Escarabella, ¿verdad? Del género Psicolocéfalo, comen las flores, pero siempre en la parte de abajo, ¿verdad? Incluso los óporos también. Pero yo observé que algunas flores dañadas por este escarabajo también tenían semillas. O sea, este escarabajo no necesariamente come todas las partes de flores, ¿verdad? Siempre algunas partes como se quedan, ¿verdad? Sin dañados. Entonces, esas partes sí tienen tener semillas, ¿verdad? Y también estos saltamontes, ¿verdad? Siempre vienen a comer los pétalos, ¿verdad? Pero justo cuando se acerca, ¿verdad? Eh, las flores, como de casualidad, la cabeza se pega a la parte de antenas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los pólenes pegan al cuerpo y de casualidad se trasladan los pólenes, ¿verdad? Y se realiza polinización. Entonces, eso quiere decir que, como les mencioné en la semana pasada, ¿verdad? Como los fitófagos, ¿verdad? Los insectos que dañan los flores también contribuyen a la polinización, ¿verdad? No siempre, pero a veces contribuyen. Y ahora en otro sitio, pero en el Cervarium también hay sistemas interesantes. Justo esta planta, carcomo, ¿verdad? Empecé a investigar en este año porque tiene muchas características interesantes, ¿verdad? Primero, bueno, esta planta florece en los mediados de época seca, ¿verdad? De enero hasta marzo. Y también como presenté la semana pasada, esta abeja, ¿verdad? De trigona, perforan las flores para tomar el néctar, ¿verdad? Pero es interesante que, bueno, por eso muchas flores, casi todas las flores están perforadas y dañadas así, ¿verdad? Pero es interesante que también sí tenían vainas, ¿verdad? O sea, aunque se perforan las flores, básicamente esta perforación no llega hasta la parte de óvulos, ¿verdad? Entonces, sí, las flores sobreviven y logran la reproducción y tienen frutas así, ¿verdad? Y se dicen que los polinizadores principales de esta planta son colibríes, ¿verdad? Entonces, por eso tienen un poquito o largo, ¿verdad? La corola es larga. Pero no sé si hay alguna interacción entre colibríes y abejas, ¿verdad? En Panamá sí hay una investigación, ya hay una investigación en la que las abejas de estas meliponas, ¿verdad? Atacan los colibríes, ¿verdad? Y expulsan. Entonces, no sé si se pasa el mismo fenómeno en la reserva de Dálmar, ¿verdad? Y la última planta es piña de coche, Hectia guatemarensis, de la familia Bromeliaceae, ¿verdad? Como se llaman gallitos y florece en mayo y junio. Y esta planta también atrae muchos insectos, ¿verdad? No tomé tantas fotos en el campo, pero sí colecté muchos insectos, ¿verdad? Como abejas, moscas, escarabajos, mariposas, solamente esta, ¿verdad? Y chincha. Entonces, esta planta también es un material muy interesante, ¿verdad? Para investigar los insectos de flores, visitantes florales, ¿verdad? Entonces, en realidad, en bosque seco todavía falta mucha investigación, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas para investigar, ¿verdad? Entonces, sí, yo voy a seguir investigando o los insectos en bosque seco, ¿verdad? Entonces, por si a ustedes les interesa, ¿verdad? También puede contactar con nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces en el último voy a hacer un aviso, ¿verdad? En cuanto a la entrega de reportes, bueno, hoy es el último módulo, entonces le agradecería entregarnos hasta el jueves 31 de octubre, ¿verdad? Esa es como fecha límite. Pero por si necesitan como prórroga, ¿verdad? De la entrega siempre, por favor, nos avisan, ¿verdad? Con anticipación.
Y como ya les informamos en el principio, ¿verdad? A los que hayan entregado todos los de 5 módulos, se les otorgará el diploma, ¿verdad? Esos ya Sergio y Julio, ¿verdad? Les van a avisar cuando esté listo, ¿verdad? El diploma. Y aparte de eso, ¿verdad? Sí tienen algunas preguntas, ¿verdad? Siempre en el formulario, en la última parte, tiene preguntas. Ahí pueden escribir, pero lo más fácil es preguntar por correo, ¿verdad? Directamente a nosotros. Aquí están nuestros correos, ¿verdad? Bueno, así que esa es toda mi presentación y ese es todo para nuestro curso, ¿verdad? Entonces, así, muchas gracias por su atención. No sé si hay algunas preguntas. Muchas gracias. Estuvo muy chévere el curso. Ah, gracias. Qué buenísimo. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacerle a Gichiro, aprovechando. No, ninguna. Fue muy bueno el curso. Yo trabajo con polen y eso me aclaró una cantidad de dudas. Y es que la pregunta que siempre nos teníamos los palinólogos y que siempre nos hacemos es que uno cuando le enseñan palinología, es que la forma del grano del polen, la estructura, tiene mucho que ver con los polinizadores. Y después de este curso me di cuenta que nada que ver. O sea, es algo completamente ajeno. Obvio que en algunas plantas sí se adapta, sí se da, pero no es una regla general. Entonces, no, muchísimas gracias. O sea, eso me, mejor dicho, súper bacán. Muchísimas gracias, muy, muy contenta. Ah, muchas gracias, Iván. Sí, me alegro mucho también de que sí, sí te haya gustado nuestro curso y también sí, gracias por varias preguntas, ¿verdad? Interesantes, sí. Eso sí, también yo aprendí bastante, ¿verdad? Sí, único descontento es que sí, no pudimos presentar más cosas, ¿verdad? Especialmente como, sí, presenté varios estudios, pero sí, como les dije, ¿verdad? En Guatemala todavía falta a la investigación, ¿verdad? Entonces, más adelante, en el futuro, ¿verdad? Si tengo la oportunidad, me gustaría presentar nuevos datos, ¿verdad? De mi nueva investigación. ¿No? Y sabes que uno puede hacer una matriz de correlación del color, del color de las flores con el visitante. Digamos, las abejas que tienen un espectro polínico tan amplio, no todas las flores son rojas, sino como mirar cómo se correlaciona el color con las plantas que visitan. Eso yo creo que nunca se ha hecho, o sea, pues, pero de datos cuantitativos, no de cualidad, sino que yo no tengo una matriz de correlación. Ahí uno sí podría ver, porque con ese paper que tú mencionaste, que las abejas, pues que en ese caso las abejas no tenían como esa afinidad hacia el color cuando se sacaba el híbrido, pues le deja a uno mucho que pensar, o sea, definitivamente como Dios, mucho que estudiar. Mm. Ah, muchas gracias, Iván, por la información interesante, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, ese también un análisis muy interesante, ¿verdad? Como la parte como visión, ¿verdad? De las abejas animales y también como capacidad de olfato, ¿verdad? Por ejemplo, si muchas abejas de orquídeas detectan los olores de orquídeas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de investigación ya se realizó en muchos otros países, pero en Guatemala no, ¿verdad? Ninguna. Pero en Guatemala también, como sabe, hay muchísima diversidad de orquídeas, pero por ejemplo, entonces eso también sería muy interesante el tema, ¿verdad? Para investigar. Entonces, pero sí, siempre, sí, es interesante y muchas gracias por tu comentario. Bueno, si no hay ninguna última pregunta, pues creo que podemos dar por concluido el curso. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron acá siguiendo el curso. Yo sé que empezaba un poco temprano para hacer el sábado, pero pues aquí estamos. Eh, Le agradezco mucho también a Yuichiro y a Naisa, que ya no se pudo quedar, tenía que ir a dar una clase. Eh,
pero siento que estos cursos son muy, muy valiosos. Es muy importante, pues, mantenerlos y como también como Sociedad Mesoamericana de Ecología y Evolución fue realmente un gusto que este fuera, pues, nuestro primer curso que estábamos montando y creo que ha sido bastante enriquecedor. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Yuichiro. Sí, Yo ¿vos? te pregunto, ¿ustedes no toman una foto grupal como para que tengan evidencias? No, no, eso Sí, no sé. sí, eso les iba a decir. Ah, sí, Bueno, buena idea, No sé sí, si gracias. quieren prender sus cámaras o cómo le hacemos. Sí, para que salgamos. Dijiste la foto y se fueron como dos. Bueno, a ver, ¿cómo hago esto? Ok, una, Ah, dos y tres. Tiempo, tiempo, voy a volver a hacerlo. Ay, no, no sé, tiempo. Ok, una, dos y... Ah, perfecto. bueno, gracias. Sí, y Ok. gracias gracias, a que estén ustedes muy por bien. estar al fin, ¿verdad? Entonces, ¿Cuándo van muchas a ofrecer gracias. más cursos? ¿O no? ¿O todavía no? Estamos planificando ahorita uno, posiblemente va a ser de genética de poblaciones. Entonces, lo vamos a estar anunciando y pues igual pues, ya tenemos sus contactos y pues ya podemos pues mandarles un poco más de información ya más personalizada. Creo que ese tal vez lo voy a estar dando yo. Entonces, les estaremos contando. Bueno, dale. Muchísimas gracias. Que estén bien. Igualmente, nos vemos. Muchísimas gracias.